Relatomanía. Entra, pasa a Relatomanía. Por cierto, yo soy Mauro. Estos días estamos preparando el evento de Halloween, como sabéis que es ahora, y nos ha ocurrido algo un poco inusual, perturbador diría. Parece ser que alguien nos dejó en la caja de relatos de segunda mano la obra de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Chus y yo nos miramos extrañados y fuimos a comprobar las tapas de la obra, a ver si había un número de teléfono, un nombre de su antiguo dueño, porque ninguno de los dos nos recordábamos haberlo recepcionado ni ningún tipo de información más, ¿no? Así que abrimos aquel manuscrito, nos dimos cuenta que 3/4 partes de la obra, del texto, estaban sobrescritas, al parecer por el antiguo dueño que lo había utilizado como diario, en el que había seguido minuciosamente la vida o las características del personaje principal. Y antes de continuar, y para no interrumpir el relato, si te gusta este contenido y nos quieres apoyar, déjanos un like y así podremos derrotar al terrorífico algoritmo de YouTube. Gracias. Y ahora sí, el diario comenzaba. El orden y la perfección son valores muy deseables. El ser humano debería esforzarse más en intentar alcanzarlos. Quienes lo desdeñan difícilmente podrán formar parte de una sociedad de bien. Yo no digo que sea perfecto, en absoluto, pero realizo un esfuerzo constante en mis rutinas. Así comenzaba la caligrafía de aquel terrible diario. Las describiré poco a poco y os contaré cómo el abuelo no atendió a ninguna de ellas. Es toda una tarea educativa la que realizo escribiendo estas pautas, no lo olvidéis. Mi madre, que en paz descanse, siempre empezaba por hacer la cama, antes incluso de lavarse la cara. Su celo la llevó incluso a hacerla con mi padre dentro alguna que otra vez. Ella siempre decía: así hagas la cama, así te irá el día. Nunca hubo arruga alguna, pero al abuelo poco le importaba. Bajaba directamente a la cocina en pijama, se hacía un café negro como la chimenea y recalentaba la cena del día anterior. Yo permanecía de pie, con mi té, mirándolo de reojo, aguantando y resistiendo la escena de cada día. Escucharle comer. Aquella era una banda sonora terrible y agonizante, una ópera prima compuesta en el mismo infierno. ¿Lo soportáis vosotros? Sorbía el café o cualquier líquido de la más desagradable manera. Era un ruido innecesario, soez y del todo insultante y tabernario. Era realmente violento compartir su mismo espacio. Una tortura. Con la comida era aún peor. Su mandíbula medio se desencajaba para masticar, generando un rumiar de huesos y muelas que se me metía en la médula espinal, me erizaba el pelo y me provocaba el vómito. El abuelo siempre me ofrecía su menú. «Venga, a que estás muy delgado, muchacho». Mi decisión fue firme desde el primer día, pero no por ello fui menos cortés con él, aun habiendo decidido su asesinato de antemano. Normalmente, al almuerzo, yo aprovechaba para irme y recoger su ropa por toda la casa. Calcetines, camisas, calzoncillos, le daba exactamente igual. Unos los dejaba en el sofá para echarse la siesta, que le entraba frío en los pies, decía. Las camisas en el baño, que decía que se planchaban solas con el vapor, y los calzoncillos por todos lados. Encontrarlos era una lotería. Nunca me hizo nada, quiero que lo comprendáis. Era un viejo amable incluso, no tengo nada contra la gente mayor. Mi tía Águeda, sin ir más lejos, era la quinta esencia de la perfección. Lo que no entiendo es cómo alguien puede llegar a semejante edad sometido completamente al caos. Hacer la cama religiosamente, lavarse los dientes 4 veces al día, reciclar y tirar la basura los martes y viernes, o limpiarse las uñas con bicarbonato, son básicos que nadie se debería saltar.
Durante la semana previa a su muerte, comió realmente mal, debo decirlo. No hacía más que comer comida precocinada y apenas de la que yo le servía. Un insulto. Aguanté cada una de sus cenas escuchándole comer. Era un suplicio, pues no tenía más tareas que hacer, no tenía forma de evadir mi responsabilidad. Y si hay algo que detesto más que el desorden y la mala educación, es la negligencia. El 7º día le preparé una sopa exquisita, pero aún así, su sonido grosero y ordinario inundó la cocina, profanando el lugar. Era como entrar en el cubil de alguna bestia terrible que comienza a masticar huesos y carne humana. Un tragar como un desagüe, metal contra diente, como la espada que debería atravesar a aquel monstruo. Pero de repente, el silencio. «Esta sopa lleva cilantro», afirmó contrariado. No respondí. Él se puso a buscar con la cuchara en el líquido, como si quisiese encontrar a Moby Dick en el plato sopero. «Clac, clac», golpeaba. «Clac, clac», otra vez. Y el viejo seguía buscando el dichoso cilantro. Me contuve. «Clac, clac». No era suficiente con sus malditos ruidos al masticar y sorber, sino que ahora jugaba la percusión. Cada golpe taladraba mi decisión. «Clac, clac». Como hubiese hecho cualquiera, no me contuve más. Cogí la sopera y se la estrellé en el cráneo. ¡Pum! Estaba muerto. Toda la sopa se había derramado. Comprobé su pulso. Completamente muerto. Sin vida. Lógicamente, primero limpié la sopa y recogí los trozos de la porcelana rota. Yo había pensado en todo, por supuesto. Traje el plástico que tenía preparado y lo coloqué debajo del cuerpo inerte. Lo arrastré suavemente y lo metí en la bañera de la planta baja. Allí tenía todos mis aperos. Consejo: cortar cabeza, brazos y piernas se hace mejor apoyándolos en una superficie dura. Una vez desmembrado, lo inteligente era deshacerlo. Me hubiese encantado hacerlo con salfumán, pues me recordaba las limpiezas generales que hacía mi madre por casa, pero no era suficiente. El abuelo pesaba lo suyo. Una vez todo preparado, dejé los restos en una bolsa negra para que terminaran de deshacerse, mientras los depositaba bajo la tarima flotante. Todo iba perfecto, hasta que llegó el repartidor de pizzas. El viejo debía haber llamado para la cena. Tendría que haber impedido aquella conducta desde el principio. Mea culpa. La alimentación es esencial para toda rutina de bien. El azúcar y la sal te envenenan por dentro. Es bien sabido. Como habéis escuchado, el repartidor tocó el timbre y abrí la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Era de noche y tarde, pero todo el mundo se merece un buen recibimiento. Educación lo llaman. Disculpe la tardanza, este sitio es difícil de encontrar. Aquí tiene sus 2 pizzas, la de pepperoni y la de piña, se disculpó el joven. Qué atento el viejo. Había pedido pizza para cada uno. La verdad, no tengo nada que reprocharle. Pero justo cuando agarré las pizzas, aquel ruido del infierno comenzó de nuevo, como un murmullo que se convierte en tempestad. El último movimiento de la sinfonía de lo vulgar que estallaba en mis oídos. El repartidor tenía que oírlo. Era atronador. El sorber y sorber. El rumiar y rumiar. Pero no terminaba, y aquel repartidor me estaba mirando fijamente. Me acusaba con su mirada. No se movía. Él también debería estar sufriendo. Buscaba un responsable. ¡Qué ruido! ¡Qué indecente y repugnante!
El repartidor lo sabía. Era obvio. Ni pestañeaba al mirarme. Quieto en el marco de la puerta con aquella gorra roja. Esperaba mi confesión. ¿Pero no lo oyes? ¡No finjas!, le grité desesperado. ¿De verdad que no lo oyes? Me miró sorprendido, pero no decía nada. El sonido se hizo ensordecedor, grosero, obsceno. ¡Dios Cristo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fui yo! ¡He matado al viejo! ¡Lo confieso! Chuso dijo algo como... Pues no entiendo por qué no le ha pagado las pizzas. Yo lo miré extrañado y le entregué el manuscrito, dejándolo en el tercer pasillo. Supongo que toda historia merece un lugar al que pertenecer. ¿Y tú? ¿Qué hubieses hecho en su situación? ¿Hubieses pedido pizza de piña? Déjanoslo en comentarios. Y si quieres escuchar otro relato, aquí te dejo uno.